cabina, una cabina muy luminosa porque, bueno, como ustedes sabrán y se los ha de haber comentado varios de nuestros conductores, la estaban remodelando, ya está casi por terminar esta cabina iluminada. En esta cabina y en este programa que se llama En la Cabina, les saluda en este micrófono Laura Martínez Gamiño y vamos a comenzar con temas muy interesantes, sobre todo que estoy segura que te van a llamar la atención porque recuerda que tú eres el mejor invitado. Iniciamos. Connect your soul, connect your body. Este es el lugar donde el bienestar integral y los hábitos saludables se entrelazan para una vida plena y activa en Saludable. Y precisamente para hablar de esta sección que se llama Salud Hable, es decir, que nuestra salud sea la que hable y que en esos temas tan interesantes que vamos a tener precisamente este día, porque a ver, ya casi se acercan las vacaciones, estas vacaciones estamos a unas semanas para que arranquen y a veces no sabemos qué hacer con los más pequeñitos porque ¿qué se les puede dar? Yo en lo particular, a ver, yo no tengo hijos y yo tengo sobrinos, entonces a mí lo que menos, ahora sí como ya, lo que más me interesa es que se diviertan, que no se estresen en el tema de la alimentación y lo más fácil obviamente pues para los que somos tíos, pues es no cuidarlos, ¿verdad? Pero sin embargo hay que cuidarlos y para esto me da muchísimo gusto saludar aquí en la cabina a la maestra Montserrat Rodríguez León, directora del programa de nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida aquí en la cabina. Hola Laura, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que me inviten a estos espacios a hablar de lo que más me gusta, que es la nutrición, y pues para poder resolver cualquier duda que tengan, porque muchas veces no es nada más de los tíos, ¿no? Los papás no saben qué hacer y en algunas ocasiones las decisiones alimenticias que toman los padres no son las adecuadas, pero no es porque quieran dañar, sino porque no saben qué hacer y qué productos ofrecer para estas vacaciones. Y porque además, Miriam, creo que el tema de la nutrición, creemos que, bueno, yo en lo particular y en general lo vemos como algo muy riguroso, ¿no? Como algo que no puede ser hasta divertido y sobre todo a los más pequeños, que creo que ahorita hay tantas, como en la crianza, por ejemplo, hay diferentes tipos de crianza, pues también hay como diferentes tipos de nutrición, pero recordar que para los más pequeños me imagino que es un tema general, sobre todo para su crecimiento, para que estén en óptimas condiciones o que no estén anémicos. En primer lugar, ¿cómo podemos definir una vida saludable para en general? O sea, ¿cómo, sobre todo los más pequeños, Monse? Mira, precisamente yo soy nutrióloga y me enfoco a la parte materno-infantil y algo que me gusta mucho recalcar con los pacientes y con los papás y hasta con mis alumnos en la universidad es que lo que tú enseñes en las tempranas etapas de la vida es lo que va a preservarse en el futuro. Entonces, si tú enseñas buenos hábitos de alimentación, es lo que va a haber en el futuro y lo que los niños van a aprender a hacer y van a aprender a comer y van a identificar como normal. Es decir, si tú los acostumbras a que, por ejemplo, todos los días se tienen que consumir bebidas azucaradas, pues ellos van a pensar cuando sean adultos que el acompañamiento de las comidas, desayunos y cenas son bebidas azucaradas. Pero si tú te orientas en alimentación y tratas de identificar, por ejemplo, ofrecerles un vaso de agua natural, agua simple, con cada tiempo fuerte de comida, entonces ellos van a normalizar que el acompañamiento de bebida es agua natural. Entonces, la formación de hábitos en etapas tempranas de la vida va a ser súper importante para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas en un futuro. Perdón, Monse, que te interrumpa mira, voy a poner un ejemplo como muy común. Yo tengo un amigo, o sea, a ver, ya es de mi edad, mi amigo tiene 35 años y siempre desde que estábamos más jóvenes, él no, nada que tuviera que ver con la verdura tenía que ser parte de su alimentación, o sea, es más, no quería verduras, pero no sé si, yo le preguntaba que el por qué, ¿no? O sea, uno ya llega a cierta edad también que tienes que ser conciencia que tienes que comer verduras, pero él me decía que fue desde pequeño que no o sea, no sé si porque sus papás le dijeron, ¿sabes qué? Si no te gusta, no se lo comen, ¿saben? Pero ¿en qué momento? Es como una línea bien delgada entre decir, a ver, no lo quiere, pero pruébalo para que sepas que no te gusta. ¿Cómo le haces para que los niños o las niñas, los más pequeños, les empiece, o cómo le empiezas a introducir las verduras
como para decir, es que no le gustó, ya no lo vuelvas a dar nunca más. Es que creo que eso está mal, ¿no? O no sé cómo lo puedas ver tú. Sí, mira, fíjate, desde el principio de la alimentación complementaria, que los niños inician la alimentación complementaria alrededor de los 6 meses, es súper importante presentarles todos los grupos de alimentos, es decir, frutas, verduras, cereales, proteína, todo. Entonces, si los papás no presentamos a los niños con las verduras, los niños va a ser un alimento que van a eliminar y no lo van a consumir. Generalmente ocurre que cuando ya están en la primaria y van a la casa de un amiguito, vienen súper contentos y dicen, ay, es que comí algo súper rico, sopa de verduras, y las mamás de, pero conmigo no te las quieres comer, pero con los amigos sí lo haces. Entonces, tener en claro que pues la presentación de todos los grupos de alimentos debe estar presente. ¿Para qué? Para que todo el tiempo los niños tengan disponibilidad de elegir los alimentos. En algún momento de tanto verlos lo van a tener que probar, o sea, a ellos se les va a antojar. Nunca obligarlos a consumir algún alimento, porque entonces la mesa se vuelve el ring de box y se vuelve una pelea. Que los papás estén conscientes de no pelear en el momento de las comidas, porque entonces los niños comienzan a asociar, por ejemplo, las frutas, las verduras y los alimentos con peleas y malos ratos y malas experiencias emocionales para ellos. Y entonces poder tener siempre disponibilidad de frutas, de verduras y de otros alimentos para que los niños lo normalicen y piensen que lo pueden consumir todo el tiempo, las conozcan. Sí, ¿sabe? Creo que es de suma importancia que yo me acuerdo de la alimentación que me daba mi mamá, nos incluía muchas verduras. Y yo recordaba que jugaba, por ejemplo, con el brócoli, nos ponía pues verdura cocida y ella me decía, no, es que es un árbol y que tú te vas a comer el árbol. Entonces yo de verdad me imaginaba que yo era como un gigante y que yo me comía los árboles, ¿no? Creo que, y de esa manera fue como por lo menos a mí, me empezó a introducir como jugando de alguna manera. Solamente lo que sí fue la calabaza cocida, esa de ninguna manera hasta la fecha, todavía es de mi gusto, sobre todo la textura, ¿no? Pero, a ver, creo que llega un momento en que puede haber este juego con los más pequeños, o sea, así lo hizo mi mamá, ya fue así como me gusta el brócoli, ¿no? Lo recuerdo muy bien porque me decía, es que es un árbol, y yo de verdad me imaginaba que era un árbol, ¿no? Y que me lo comía de esa manera, y fue así como poco a poco nos fue introduciendo las verduras, en este caso, por ejemplo, pero algo que también, por ejemplo, el agua fresca, el no veíamos refresco todavía, llega ya también a una cierta edad que ya empieza a comerlo con refresco, pero no sé si tenga que ver como una manera de jugar con los más pequeños, si sea una técnica o una opción. Sí, mira, se te debe permitir la exploración con los alimentos, porque, bueno, anteriormente las abuelitas y las mamás era de no te puedes ensuciar, no juegues con la comida, y ahora, ¿qué dicen las tendencias en nutrición? Los niños tienen que poder sentir los alimentos y poder explorarlos con todos sus sentidos, olerlos, tocarlos, embarrarse. Entonces, eso va a ser una mejor aceptación, porque nosotros comemos, pero por la boca, pero también lo olemos la comida, la sentimos, escuchamos cómo cruje. Entonces tenemos que explorar con todos los sentidos todos los alimentos. Cuando los niños inician a comer, se debe permitir esta exploración de agarrar la comida, tocarla, apachurrar el brócoli a lo mejor, y en algún momento van a metérselo a la boca. Los bebés todos se meten a la boca, entonces los papás debemos permitir que esto suceda y no decir, no te vayas a ensuciar, no lo toques, ya lo tiraste. O sea, ser permisivos y permitirlos explorar en el espacio que se pueda, que es nuestra casa. Sí, sobre todo ahora veo mucho las tendencias de que les ponen su platito y les ponen diferentes tipos de texturas o de alimento, y de verdad conforme van creciendo, o sea, los van tocando, lo van probando, hacen como la combinación de estos alimentos que les ponen en los platos. A mí me llama mucho la atención porque ahora son baberos que se les cae su comida con bolsita, y ellos mismos de ahí agarran la comida. Creo que es, como tú decías, antes tenían como de que no te manches y cuidado, y ahora no, ahora es como permitir el que puedan explorar, y creo que a mí se me hace fascinante que te permitas, ¿no? El que le permitas al bebé, al más pequeño, que permita explorar. Obviamente ya con el tiempo pues les vas enseñando los cubiertos y lo que tiene que ser. Pero vienen las vacaciones, Monse, y no sé si es descanso obviamente pues para los niños, pero también para los papás, ¿no? Porque es como de que ya lo que sea, pero es como para volver a regresar después de vacaciones, es como lo complicado, ¿no? Lo complicado porque es como volver a agarrar el ritmo para regresar de vacaciones, ahora que ya están casi, pues estamos a más o menos unas 2-3 semanas de que están las vacaciones. Fin de semana puente para empezar, el previo de las vacaciones. Para empezar, ¿no? Pero es como, ¿cómo es esta línea delgada entre darnos y ser permisivos
y darnos una libertad tanto papás como hijos, bueno, que cae en la responsabilidad de los papás, por supuesto, ¿no? Pero cómo es esta línea delgada del azúcar, de la comida chatarra, de que, a ver, pues solamente se vive una vez o no ser tan restrictivos en ese tema. ¿Te parece si lo vemos después del corte? Claro que sí. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí a En la Cabina. Este es el lugar donde el bienestar integral y los hábitos saludables se entrelazan para una vida plena y activa en Saludable. Regresamos precisamente para hablar de este tema de saludable y nos quedamos con la pregunta con la maestra Montserrat Rodríguez León, directora del programa de nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sobre que ya vienen las vacaciones, esta línea delgada entre que pues, hay que relajarnos un poco, entre que pues son vacaciones también pues para los papás porque pues se levantan un poco más tarde, no hay pues este día del día a día que tienes que ir deprisa, que el lonche, que preparar la comida. ¿Cómo podemos navegar en esta línea delgada entre pues ser divertidos, entre no estar presionados, pero pues sí una alimentación buena? O sea, porque sí es una gran, y todavía si nos vamos de vacaciones, es una línea muy, muy, muy delgada, Monse. Sí, Laura, fíjate que la nutrición o los alimentos saludables no están peleados con las vacaciones. No se trata de tener un régimen súper estricto en nuestra vida y que los niños entiendan que, ay no, alimentarme bien es un castigo, sino que tenemos que hacer conciencia de que si no llevamos buenos hábitos, por ejemplo, en estas vacaciones que duran 2 semanas, puede volverse una mala experiencia en las vacaciones. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a la playa, en la playa hace muchísimo calor y entonces los niños no toman agua o no se hidratan adecuadamente. Entonces, eso puede ocasionar que tengan dolor al orinar, entonces que ya tengan una infección de vías urinarias si no se están hidratando adecuadamente. Entonces, estar conscientes que no podemos soltar todos los hábitos, tiene que haber hidratación con agua simple porque las bebidas azucaradas no van a hidratar. Entonces, hidratación con agua simple y en ocasiones pensar, por ejemplo, pues si van a comer hamburguesa y van a cenar tacos en el hotel en el que estás, pues tratar de ofrecer por lo menos una comida que tenga verduras, porque si no viene el problema del estreñimiento. Entonces, estreñimiento en un lugar que no es tu casa, donde el médico está de difícil acceso y que los niños se enferman en las noches, ¿no? Entonces, los papás tenemos que entender que ofrecer por lo menos una vez al día frutas y verduras y estarlos hidratando todo el tiempo. Es permisivo y se vale, son vacaciones, se trata de salir de la rutina, no se trata de que los niños estén bajo un régimen estricto de vas a comer lo que yo digo y si no, no te metes a la alberca y si no esto, ya les dije, es tratar de negociar y de explicar y hacer conciencia, sobre todo primero los papás, de la importancia de tener un equilibrio en esta línea delgada de la alimentación y la mala alimentación, porque si no después vienen problemas a corto plazo, como lo mencionamos. Algo que hacemos comúnmente es decimos, bueno, vamos a Manzanillo o a Vallarta y está aquí muy cerquita, ¿no? Nos subimos al coche y lo primero que hacemos es la parada en la tiendita y pues nadie compra jícama y pepino, ¿verdad? Siempre compras refrescos, juguitos, papitas para 3 horas. Entonces, si eso lo trasladamos a un momento en la mañana, por ejemplo, en la escuela del niño o en el trabajo de los adultos, pues pueden pasar 3 horas y tú no estás comiendo papitas, no estás tomando refresco, no estás tomando jugo. Entonces, tal vez pueden llevar algo para hidratarse y algún snack. Y si van a elegir llevar algo, pues que sea un snack saludable. Si no han desayunado, pues tratar de hacer una preparación adecuada que tenga un poco de proteína. Puede ser un sándwichito de pollo con verdura. O sea, puede ser alguna opción más amigable en cuanto a nutrición se refiere, pero no tanto de, pues ¿sabes qué? Son las 8 de la mañana y vamos por las papas, porque normalmente no lo harías. Claro. Entonces, obviamente, si en el hotel hay un snack donde hay papas a la francesa y por la tarde dices, bueno, es la hora de que en la tarde yo como algo en mi casa y solo hay papas a la francesa, pues está bien, pero por la mañana a lo mejor si van a desayunar un omelette, pues acompañarlo pues de suficientes verduras. ¿Cuánto es suficiente? Más o menos entre 1/3 y la mitad del plato tiene que estar acompañado de verdura. ¿Para qué? Para que los niños vayan teniendo este equilibrio y por eso hay unos platitos que tienen las divisiones. Okay, entonces tratar de lo que hacemos en casa, aplicarlo en las vacaciones. De alguna manera, ¿no? O sea, como también tú dices, pues es parte de salir de la rutina. Precisamente te iba a preguntar de eso, Monse. A ver, supongamos que ¿cómo debe ir configurado el plato de un niño? ¿Cómo debe verse el plato de un niño? Exactamente. Fíjense, más o menos la mitad de del plato, o sea, si tenemos un plato y lo dividimos como en 4, 2 cuartos, o sea, la mitad del plato tiene que tener verduras, un cuarto. ¿Un lado de verdura? Un cuarto tiene que tener proteína, pues ya sea la carnita que vamos a ofrecer
comer a los niños, o también hay proteína vegetal como los frijoles, las lentejas, ok. garbanzos, y el otro cuarto va a ir lleno de cereales, ya sea la tortilla, el panecito, la pasta, el arroz, el puré de papa con el que acompañamos los alimentos. Y la fruta, a mí me Ok. gusta siempre recomendarla, por ejemplo, puede ser para el postre o también entre comidas. Entonces, si vas a comer algo ok. que sea entre comidas, y pues los niños en el desayuno y en la cena sí requieren tomar lácteos por el aporte de calcio que tienen los lácteos. Entonces, los niños aún están en crecimiento y tienen un requerimiento específico de calcio que no se completa más que con lácteos. Si el niño no toma lácteos, es necesario suplementarlo. Ok, sé que estamos hablando del tema de las vacaciones, pero por ejemplo, un lunch, ¿cómo debe de ir un lunch? Porque luego, no sé, yo veía que como que galletas y luego, o sea, que luego que el juguito, estos juguitos que tienen 1,400,000, eso es verdad, o sea, yo no soy experta en el tema, pero sé que los Sí, juguitos, pueden tener 200 o sea, calorías o más. el azúcar sobre todo, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿cómo debe ir configurado más o menos? O sea, sé que pues no es regla, como un lunch de un niño. Pues igual, los mismos grupos de alimentos. Y esto va para todos los tiempos fuertes de comida, o sea, desayuno, comida y cena, deberían de tener proteína, ya sea animal o O sea, vegetal. como un huevito, por ejemplo. Un huevito, frijolitos, puede ser cereales, es arroz, el pan de caja, también pueden ser tortillas de maíz, pasta y verduras. Entonces, por ejemplo, alguna opción para enviarle a los niños a la escuela, una opción saludable, pues son los taquitos de frijoles acompañados de un poco de verduras. O también poder decir, pues le hago un sándwichito de pollo con verduras. Y no todo tiene que ir en la misma preparación. En algunas ocasiones ahora las loncheras ya tienen como el espacio también de las divisiones para poder separar los alimentos. El consumo de fibra es súper importante. Entonces, si nosotros solo damos proteína y cereal, que son los hidratos de carbono, pues vamos a ocasionar que el niño tenga problemas de estreñimiento. Entonces, sí es importante la variedad de alimentos en las vacaciones, en la escuela, en la casa, en todo el tiempo, jugar con estas combinaciones para que el niño esté mejor alimentado, tenga diversas fuentes de vitaminas, de minerales y esté consumiendo pues de todo tipo de alimentos. Y por ejemplo, en este tema de bueno, como el lunch, pero a veces creo que también es bien importante que cómo nos oyen a los más pequeños, a los adultos hablar de la comida. Claro. Porque mucho de la relación que tienen ellos es porque nos escuchan hablar a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, desde pequeñitos, no ocasionarles un trastorno en la conducta alimentaria y no castigarlos como calificar a los alimentos como buenos y malos, porque mucho también tiene que ver como parte de nuestro crecimiento ya como adulto. Sí, claro. Y por ejemplo, yo en la consulta pues veo muchos niños con sobrepeso, obesidad, hígado graso, diabetes, que se desarrolló ya no por genética nada más, sino por los malos hábitos alimenticios, y tienen 10 años y ya tienen una diabetes que anteriormente se veía en adultos, ¿no? Y algo súper importante que tienen que entender es que no hay alimentos buenos y malos. Me pasa mucho que, por ejemplo, van a la consulta y es su cumpleaños y las mamás no les quieren dar pastel. Ay, Entonces, no. hay ocasiones especiales y alimentos para ocasiones especiales. Entonces, decir el pastel, pues es O su sea, no es de que cumpleaños. todos los días, Y ¿no? su cumpleaños es una vez al año, y a Claro. lo mejor si te invitan a alguna fiesta, es ocasional, no es todo el tiempo. Y si tú mantienes un equilibrio todos los días con las combinaciones que ya hablamos, eso va a hacer que el niño sea muchísimo más saludable. Y algo súper importante y que detona mucho en las vacaciones, como lo mencionaste, son los trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, si los papás nos referimos es que cómete el brócoli, tienes que comer verduras, deja de comer churros porque estás gorda o porque estás Claro. gordo, eso créanme que se queda grabado en el cerebro de los Sí. niños, y con la baja autoestima, la gran tendencia que tenemos ahora que los niños presentan cuadros de depresión, eso puede ser el origen de que las niñas, sobre todo, empiecen a restringir alimentos o que coman y que vayan al baño y vomiten. Niñas de 8 o 9 años que lo están haciendo porque están muy inmersas en las redes sociales, en el TikTok, en modas que existen en las redes sociales, y los papás ni siquiera se dan cuenta que los niños están viendo eso, y que entonces dicen, pues ¿sabes qué? Al cabo sí puedo comer, pues lo vomito, y van al baño y vomitan, y esta es la edad, 8 o 9 años, donde detonan Sí. los trastornos de conducta alimentaria, que se hacen comedores compulsivos, que tienen atracones, y los atracones son de origen emocional. Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo tengo una situación de estrés, mi mamá se peleó con mi papá, entonces
entonces o me siento hoy con baja autoestima, me siento mal, pues me refugio en la comida, pero después me doy cuenta que comí mucho, voy y lo vomito porque en una semana voy a la playa y yo no puedo estar gorda porque Claro. mi mamá me lo dijo. Sí, creo que eso es fundamental, dejar de catalogar a los alimentos como buenos y malos. Creo que en algún punto nuestro cuerpo pues necesita de todo, ¿no? Creo que es fundamental el tener ese equilibrio, pero sobre todo que le hagamos hincapié, porque a veces creemos que estos temas son tan choteados o tan hablados, pero hasta que vives una situación así, yo tuve a alguien muy cercano que, a ver, era una niña de 9 años donde lo único que hizo con este trastorno de la conducta alimentaria fue retrasar su menstruación ya cuando estaba más grande. Es decir, ahora ya era preocupante porque es un proceso natural la menstruación, pero con este trastorno que ella tuvo de niña, tan delgadita, porque llegó un momento que estaba muy delgada, se retrasó su menstruación, que fueron como, pues, o sea, se tardó en llegarle su menstruación. Entonces, hay que ser bien conscientes porque a veces creemos que no nos entienden y que ellos no escuchan, pero como nos dirijamos los más grandes a la comida o los comentarios que tengamos, porque seguramente ustedes recuerdan quizá un comentario que nos hicieron de pequeños referente a nuestro cuerpo, que se nos queda todavía grabado ya en la adultez. Entonces creo que es de suma importancia que en primer lugar no opinemos de los cuerpos de los demás, pero creo que, Simón, es bien necesario, que creemos que no pasa, pero pasa, o sea, pasa seguido. Tú que tienes consultas seguramente te han de llegar niños con un trastorno de la conducta alimentaria, entonces creo que sí es importante hablarlo. Sí, es muy importante entender, por ejemplo, que la menstruación se da por procesos hormonales y las hormonas se regulan por la grasa que tenemos en el cuerpo. Entonces, si no tienes reserva de grasa, se retrasa la menstruación, o quien ya tuvo menstruación, hay ausencia de menstruación cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, esto pues va dañando nuestro corazón, nuestro cerebro, todos los órganos de nuestro cuerpo, y es muy importante que los papás estén conscientes, porque siempre piensas, a mí no me va a pasar, en mi familia, claro que no, mi hija se quiere así, pero llega la hora de la comida y entonces tú tomas refresco y tú no, porque tú fuiste a la nutrióloga o al doctor y te dijo que tú estás gorda y entonces tú toma agua. Somos un equipo y las familias tenemos que entender que si hay alguien con una necesidad de alimentación, tenemos que hacer un equipo, somos su red de apoyo, y cuando esto lo entienden las familias, los niños sobre todo tienen un gran avance en su composición corporal. O sea, no hablamos de peso, ya los nutriólogos no nos enfocamos en el peso, sino nos enfocamos en cómo es su composición corporal, cuántos músculos tienen, porque muchas veces los niños pues no se mueven, están en las pantallas. Y en las vacaciones, yo siempre en la consulta les digo, es la temporada que más miedo me da, porque en la escuela por lo menos caminan, se mueven un poquito, pero en las vacaciones los que no van a algún lugar, se la pasan acostados, se duermen tarde, se despiertan más tarde, están en la tablet todo el día o están en la computadora y no se mueven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues promover la actividad física. En las vacaciones hay más oportunidad. ¿Y cuál es el pretexto cuando yo les digo a los pacientes, tienes que hacer actividad física? Es que no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo. En las vacaciones hay muchísimo tiempo, y es momento, los papás que tienen la oportunidad de convivir con sus hijos, llevarlos al parque, llevarlos a moverse, hacer una actividad en familia 2, 3 veces a la semana. Si lo hacen por lo menos una vez cada fin de semana, pues en esas vacaciones lo hicieron 2, a lo mejor nunca tienen la oportunidad, y esos momentos son valiosos. La nutrición engloba muchos aspectos, y no solo es la parte de la alimentación, es la parte del sueño, de las relaciones emocionales de los pacientes. Como ya lo dije, hay algunos que están tristes y comen, están felices y comen. Entonces nosotros nos reunimos con las familias para comer. Entonces los alimentos que tiene que haber en las reuniones, en las vacaciones, tiene que mantener el equilibrio. Hay ocasiones especiales y claro que se vale llevar postre, pero muchas veces todos queremos llevar postre, ¿no? Claro. Entonces la organización, ¿cómo le podemos hacer? Si nos juntamos con amigos, con otra familia, ¿cómo podemos organizar para cumplir con el equilibrio del que hablamos previamente? Y sobre todo, cuidar mucho la salud emocional de nuestros niños, que va a impactar en su salud nutricional y pues en sus relaciones sociales con las personas cuando regresen a la escuela, ¿no? Y sobre todo que tendrán un eco para su vida adulta. Monse, ¿algún teléfono que quieras dar? ¿Alguna red social donde te puedan encontrar? ¿Cómo le puedes hacer? Bueno, yo estoy en la Escuela de Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ahí si alguien pues está interesado, que diga, mi hija quiere estudiar nutrición, o alguien que nos esté escuchando, con mucho gusto
pueden encontrarnos ahí en las redes sociales de la Universidad Autónoma de Guadalajara para poder tener algún espacio de visitarnos y conocer más lo que hacemos los nutriólogos, que esto solo es un poquito de lo que nos enfocamos, pero pues también tengo un consultorio, estoy en un núcleo y voy a pasar el número por si adelante. alguien le interesa, es 33 15 13 70 25. Ese es donde, si a alguien le interesa hacer una cita, 33 15 13 70 25. Y si a alguien le interesa también, pues la parte de yo quiero estudiar nutrición, pueden encontrarme en el 33 36 48 88 24. Ahí es el número de la universidad, les contestará el conmutador y pueden pedir hablar a la Escuela de Nutrición y con mucho gusto los atenderemos. Pues me encantaría que nos visitaras en otra ocasión, Monse, con otro tema, o si también es para reafirmarlo, pues te agradezco muchísimo que hayas venido aquí en la cabina. Muchas gracias, Laura, estoy muy contenta que me inviten. Pues nos vamos ahora sí a una pausa y regresamos con otro tema y regresamos rapidísimo aquí en la cabina. Estamos aquí en la cabina y bueno, vamos a hablar ahora de un tema que me parece muy interesante porque yo en lo particular no tengo mucho que sé del tema. Bueno, no sé más bien lo conozco, no sé del tema, pero por aquí tenemos a alguien que nos va a hablar de ello. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta famosa hormona del estrés. Pues esta famosa hormona del estrés, cuando yo la descubrí, porque pues la tenemos, pero cuando yo la descubrí esta hormona, dije, pues es que sí, tiene mucha relación con lo que, pues con lo que sentimos, porque a lo que te voy a decir, primero te presento con mucho gusto Sara Díaz, ella es nutrióloga con enfoque intuitivo y consciente. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Hola, Lau, gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú cómo estás hoy? Pues estamos, sobre todo este tema del cortisol, Sara, creo que todos en algún momento se ha activado. O si es que no vivimos siempre en esta alerta, porque a lo que yo entiendo el cortisol es una hormona que te detona en un momento que tienes que sobrevivir. Por ejemplo, así yo lo leí. Supongamos que ahorita tiembla, que espero que no. Espero que no tiemble, ¿verdad? Ya estoy bien cansada de momentos históricos. Pero supongamos que tiembla, entonces, ¿tú qué haces cuando tiembla? Pues buscas un instinto de supervivencia y es cuando se activa esta hormona del cortisol, pues para sobrevivir instintivamente de esta manera. Pero hay personas que viven en constante supervivencia, es decir, que tienen este pico del cortisol todo el tiempo, que es, por ejemplo, que lo provoca, a lo que yo leí, la ansiedad. Sí. Pero, a ver, platícanos si estoy en lo que leí, ¿estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. El cortisol es la hormona mejor conocida del estrés y es la que nos va a ayudar a que el cuerpo sobreviva a cierto ataque. O sea, el cuerpo no identifica lo que está pasando. Él siente que necesita, como tú lo dijiste, sobrevivir, ¿no? Y esta es una glándula que tenemos, ¿no? El cortisol es liberado por una glándula suprarrenal y luego va a la sangre cuando hay una situación que nos produce estrés. Ok. Los niveles de cortisol en las personas pueden ser diferentes. Sí. ¿Esto por qué? Porque todos sentimos y vivimos y tenemos diferentes motivos para generar estrés. Entonces, no te puedo decir, ay, tú y yo sentimos el mismo estrés, pero efectivamente el cortisol nos ayuda a salir de una situación que identifique peligro para nosotros. Sí, como un momento, por ejemplo, si tú vives un momento estás en tu trabajo, por ejemplo, y pasa algo desprevenido que no lo tenías en parte de la agenda y viene este momento de estrés, creo que es cuando se detona y cuando se eleva este pico del cortisol. Yo hablaba de algún tiempo de la ansiedad, Sara, y nos decían que, por ejemplo, las personas que viven en constante ansiedad o ataques de ansiedad, pues viven en constante instinto de supervivencia, ¿no? Sí, el tema de la ansiedad pues vendría siendo como un miedo al futuro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues te estás imaginando cosas que ni están Sí, sucediendo en ese exactamente. momento y que el cuerpo empieza a generar esta liberación del cortisol, se va a estresar y la libera para protegerte. Es como si se activara una alarma, te está protegiendo, pero con esa protección pues pueden desencadenar diferentes
secuelas en el cuerpo. Y por ejemplo, Sara, ¿cuál sería alguna de las de los síntomas que puedo tener mi cuerpo cuando está en este pico todo el tiempo del cortisol? Puede haber problemas de intestino, o sea, problemas digestivos, ansiedad, depresión, dolores de cabeza, tensión y dolor muscular. Te digo, todos identificamos el estrés diferente. Uh-huh. A mí en lo particular yo siento estrés y me duele la parte como del cuello, ¿no? Es como que sientes los músculos Uh-huh. tensos. O se me inflama el estómago, o sea, traigo una inflamación terrible y es consecuencia del estrés. Puede haber enfermedades cardíacas como la presión alta, problemas de sueño, el aumento de peso y puede haber pérdida de memoria y de concentración. Sí, creo que a veces no le tomamos tanto, no sé si ustedes mándenme un mensajito al 33 18 80 76 41, porque no sé si ustedes en algún momento, cuando han vivido demasiado estrés, por eso se le llama la hormona del estrés, porque es lo que te detona cuando estás en un momento de estrés. El cortisol elevado también me parece que, a mí en lo particular, punto de vista, Sara, tiene que, o sea, no se relaciona. Los síntomas son muy parecidos como cuando tienes hipotiroidismo. Son muy relacionados. No sé, en el caso, por ejemplo, la subida de peso, en el tema como del cansancio, en el tema de, o sea, que a ver, yo tenía un caso que tenían muy elevados, pues esta persona se hizo un examen de un perfil tiroideo. Uh-huh. Y salió el tema de la hormona del estrés porque también estaba todo el tiempo pues llamarlo en estrés, no sé si llamarlo en estrés, pero su pico del cortisol todo el tiempo estaba elevado. Estaba activado, ¿no? En alarma constante. Exactamente. ¿Qué pasa? Que cuando hay un desajuste hormonal, que puede ser como parte del hipotiroidismo, yo no lo había relacionado de esa forma hasta ahorita que me lo preguntas, pero sí se parecen los signos y síntomas, y yo creo que es por este tema de que al final son hormonas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hay un desajuste hormonal, sí se van a aparecer los signos y síntomas. Es señal de que algo no está bien con tu cuerpo, pero tenemos muy normalizado el sentirnos mal. O sea, la gente normaliza dolores de cabeza, sentirse cansado, nunca se cuestiona, ¿sabes? El por qué me siento cansado. Sí. Entonces, no tenemos la precaución de hacernos un examen. Un examen, una química sanguínea, un perfil, o sea, no, la gente no acostumbra a eso, Sí. que se recomienda mínimo 2 veces al año para saber si existe salud en ti, ¿no? O que no hay, por ejemplo, no, pues es que tienes el estrés súper elevado. Y cuando te dicen es que tienes el estrés súper elevado, de repente te empiezan a caer los 20 y dices, Claro. ¿por qué me siento tan cansada? Con razón, aumenté un poco de talla, no puedo dormir, tengo insomnio, o sea, sí es una cadenita. Sí, yo creo que mucho de lo que más bien no estamos normalizados a hacernos como lo que tú mencionabas, algún tipo de examen, porque así podemos prevenir muchísimas cosas y creo que a veces no lo tenemos como identificado hasta que realmente llega un colapso en donde ya te comienzas a sentir muy mal y es cuando ahora sí decides irte a checar y creo que es bien importante hablar, me parece relevante, Sara, y a los que nos están escuchando, hablar del cortisol porque todo el tiempo vivimos en estrés. Sí, o sea, es algo que no vamos a poder controlar. Ajá. Porque somos seres psicosociales que vivimos en diferentes situaciones. Cualquier cosa nos puede causar estrés. O sea, hay gente que, ¿sabes qué? Dejé mi cartera, ¿no? Y hoy no traigo efectivo y ya se estresó. Porque no va a alcanzar a hacer la comida que tenía pensado. O sea, como este tema del control de todas las cosas que hay en nuestro entorno, a cada persona le puede desencadenar el factor estrés. Sí, creo que por eso es bien interesante que hablemos sobre el cortisol porque está muy lo relaciono con el tema de la salud mental, porque como es una hormona del estrés, bueno, así se le conoce, sí. Mucho a mí, en mi caso, que soy una persona que tengo episodios de ansiedad, pues todo el tiempo estás
elevando tu sistema inmunológico, tu cuerpo, tu mente, como tú dices, en escenarios que no han pasado. Entonces tu estrés lo elevas. A mí, por ejemplo, un síntoma es el dolor de pecho. Sé que estoy pasando por un momento de ansiedad por mi dolor de pecho, porque mi mente está trabajando de manera en escenarios que no existen. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Pues nada más lo único que es elevar mi cortisol y mantenerlo en el pico todo el tiempo. Entonces es ahí cuando se desencadenan otros síntomas ya, ¿cómo te puedo decir? No sé, el cansancio, por ejemplo. Que de hecho el estrés o el cortisol está relacionado con una patología que ahorita ya se está escuchando más, que es la resistencia a la insulina. Claro. Que vienen siendo los mismos signos y síntomas, Sí. ¿no? Y te das cuenta que el estrés está elevado y tú dices, oye, pero me levanto a correr, Oye, como pero tengo una buena superequilibrado, voy al psicólogo, pero siempre como algo, ¿no? Sí. Algo Donde dices, ¿por qué? ¿Qué es lo que está fallando? que realmente no estás a lo mejor siendo sincero contigo mismo y que dices, ejemplo, yo voy a hablar de mí. Yo, Sara, tengo un tema de insomnio. Yo lucho por dormir. O sea, me cuesta mucho por dormir. Ayer eran las 4 de la mañana y yo seguía despierta. Hoy. Sí, hoy eran las 4 de la mañana y yo seguía despierta. O sea, tengo que hacer un corte rapidísimo y me cuentes un poco de esto que normalizamos y que creemos que no es parte de una consecuencia de algo. Nos vamos a la última pausa y regresamos aquí a En la Cabina. Continuamos en La Cabina con Laura Martínez Galiño. Es momento de profundizar en temas, buscar soluciones a nuestro entorno en Punto de Encuentro. Regresamos aquí en la cabina y nos dice aquí Jordana, sí, yo estoy bajo estrés, me duele la cabeza, el estómago inflamado, me siento cansada y de malas, pero sin poder identificar la razón. Es que lo que comentábamos ahora, ahorita que regresamos al tema, normalizamos estos tipos de síntomas porque precisamente pensamos que es normal sentirnos cansados, es normal que nos duela todo el tiempo la cabeza, es normal que nos sintamos inflamadas. Llegamos a normalizar, por ejemplo, el tema de la colitis, que vivamos con colitis siempre y nos sentimos mal todo el tiempo y es decir, como que, es normal, tengo mucho sueño, seguramente, yo siempre asocio el sueño porque me levanto muy temprano y yo todo el tiempo tengo sueño. Pero llega un momento que dices, es que a ver, no está chido esto, o sea, no está padre sentirse así. Y, o sea, por ejemplo, todo el tema del sueño. Yo me duermo muy temprano, pero estoy cansada todo el tiempo porque me levanto, bueno, yo digo, ¿no? Porque me levanto muy temprano, de hecho ahorita ya me está dando sueño, pero, o sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, hay como estudios que dicen, a ver, quiero ver qué onda con mi cortisol. Sí, o sea, te tienes que ir a hacer un perfil o ir a que te saquen la hormona del estrés, del cortisol, para que sepas en qué nivel lo tienes elevado. Y bueno, las recomendaciones siempre son las mismas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las mismas? O sea, hacer ejercicio, meditar, tratar de comer lo más equilibrado que pueda de todos los grupos, porque también el estrés puede ser por un déficit de nutrientes. Y en este caso podría ser si te la vives en dieta restrictiva, tu cuerpo está en un factor estrés todo el tiempo. Sí, claro. Y tú sintiendo que la más esbelta, cuando realmente está viviendo tu cuerpo un factor estrés y él piensa, ¿en qué momento me va a dar de comer? ¿Sabes? Sí, ¿En claro. qué momento? Sí, porque a veces, o sea, los que hemos estado a dieta, vivimos un estrés por lo que comimos, sentimos la culpa por lo que comimos y además nos estresamos porque no bajamos de peso. Es decir, y todo aquí el va tiempo algo en muy estrés. importante. Si tu cuerpo se la vive con un factor estrés elevado, no va a poder existir una recomposición corporal. O sea, ¿qué quiere decir? No va a bajar de peso. Sí, porque al final de cuentas, eso es 100% comprobable. Digo, yo a mí me ha pasado que que estoy a dieta y la hago perfectamente y no baja nada, al contrario, llegas a subir. Sí. Así como gramos, pero tú dices, ¿pero por qué si la hice? Y la distribución de la masa grasa empieza a verse en diferentes áreas, sobre todo como en el área abdominal, se empieza a crear como un tipo de estómago. De estómago. O sea, abultamiento de estómago. ¿Y cómo le podemos hacer, Sara, en primera, para identificar, es que lo que te digo, estos síntomas que hay del cortisol, de la hormona de la tiroides,
todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el diabetes, bueno, me imagino que, no sé si también tenga unos síntomas muy parecidos, pero todo esto que te decía del tema de la tiroides, del cortisol, son síntomas muy parecidos, es decir, y además síntomas, por ejemplo, ¿no? El estrés, el dolor de cabeza, los asociamos con todos menos con eso. Menos con que estoy bien o estoy Ajá. mal, O ¿qué sea, está pasando jamás- en mi cuerpo? No creo que nos levantemos un día y digamos, ay, déjame hago un perfil tiroideo. No. Eso es algo muy importante, o sea, sí hacerte un perfil hormonal, porque Hormonal. el tiroideo es como específico para que saquen las hormonas de la tiroides, la T4 y esas, no, mejor. Un perfil hormonal, Ok. ya sea masculino o femenino, en diferentes laboratorios los tienen, sí son algo elevados de costo, pero hay que hacerlos como método de prevención. Si tu perfil hormonal sale bien, y sigues sintiendo cansancio, bueno, pues tienes que empezar a descartar, ¿no? Sí, A lo mejor es un tema de salud mental y tengo que ir con el psicólogo. o sea, sí, es claro. Sí, o sea, empiezas a descartar. Lo primordial, si tienes un signo y síntoma muy constante, dolores de cabeza, el síndrome del intestino irritable, que es la colitis, bueno, si es síndrome del intestino irritable, pues el gastroenterólogo. Pero si de plano no sabes con quién Y acudir, por ejemplo, el intestino irritable, ¿cómo qué síntoma puede haber? es la colitis, Ah, así por se eso llama. decía que, Todo el claro. mundo lo conocemos como colitis nerviosa, pero es síndrome del intestino irritable. ¿Qué es? Pues inflamación, diarrea, vómito. Es de esas veces que dices, ni he comido y ya estoy inflamada, O ¿no? que ya me desperté, como en mi caso me despierto y ya estoy inflamada. Ajá, O sea, ¿por respiro qué? y estoy inflamada. Ajá. Entonces, ahí es acudir como con el gastroenterólogo. Pero si tú no has detectado qué es, ir con un internista. El internista te va a mandar a hacer los estudios, te va a checar y te va a derivar con el encargado de la patología que probablemente tengas, ya sea el endocrinólogo, el ginecólogo, ya sea el gastro, o sea, te va a Sí, sí. derivar al área específica. Sí, sí, claro. Yo creo que es bien importante lo que mencionas, que porque si tienes todos estos síntomas, por ejemplo, el cansancio, el no poder dormir, el aumento de peso, que los has identificado, yo, como tú dices, creo que puede ser, porque no puedes llegar tampoco al laboratorio y decir, a ver, ¿qué me puedes hacer? No, ve con un doctor, médico general, un internista que te diga, a ver, pues ve a hacerte eso. Referente a los estudios de los síntomas que tú tienes, te van a ir Te van a canalizar con el canali- especialista que Claro. necesitas. Sí, porque es bien importante este tema porque es, como tú dices, normalizar que nos sintamos todo el tiempo cansados, pues también es cansado, ¿no? O sea, definitivamente todos tenemos una vida bien aprisa, todos vivimos sistematizados y aparte todavía agregarle que no nos sintamos bien es como mucho más complicado el día a día, Sara. Sí, y te digo, y eso pues no lo podemos medir nosotros porque al final todos tenemos diferentes herramientas para canalizar nuestro estrés. O sea, ¿sabes? A alguien le puede afectar el tema económico, a otras Sí. el tema amoroso, la alimentación, o sea, depende de mucho de tu O entorno. lo amoroso y lo económico, las dos cosas Sí, o sea, juntas. o las dos cosas juntas. O las redes sociales de que estás viendo ya, no sé, al influencer que se la vive viajando y tú por qué no tienes esa Ajá. vida. O sea, puede haber miles de factores para que se active el estrés. Entonces, no te puedo dar como una receta mágica, ¿no? Sí, De que, claro. ay, es que haz esto. No, por eso digo, las recomendaciones siempre van a ser las mismas para que tengas más bienestar. Hacer actividad física, mínimo 20 minutos al día, comer balanceado, dormir adecuadamente. ¿Y qué es esto de dormir adecuadamente? Dejar el celular lejos de ti, no tener luces azules cerca, apagar todo, prepararte para Sí, dormir. Creo que, Sara, a veces se escucha como bien fácil, pero que lo podamos aplicar es bien complicado. El tener la disciplina es bien complicado. Y yo creo que lo más importante, Sara, ya casi terminamos, es que no normalicemos el estarnos sintiendo todo el tiempo así. No. O sea, de verdad se los digo. Yo que en este momento estoy teniendo estos síntomas, o sea, es cansado vivir todo el tiempo con colitis, es cansado vivir todo el tiempo cansada, es cansado estar
pues el aumento de peso, o sea, es cansado. Entonces, si todo esto se junta, debe de haber una razón del por qué te estás sintiendo así. Y es que a veces hay signos y síntomas que se agudizan. Sí. Ejemplo, a mí me pasó en el mes de octubre que me sentía agobiada. O sea, era como, no te puedo escuchar porque nada de lo que me digas lo voy a retener. Y este agobio sí era el factor estrés elevado, pero yo tenía una depresión biológica. Okay. Entonces, a mí me lo detectó el psicólogo y la ginecóloga. Entonces, sí es muy importante que no normalices tu sentir. Exactamente, y no normalicemos el hecho de estarnos sintiendo así todo el tiempo, o sea que no, porque ni somos unas personas que den el 100 y estamos trabajando todo el tiempo como al 50% y lo vamos acumulando, pero bueno, espero que algo de este tema pues se quede un poco ahí en parte de tu memoria, en parte de lo que escuchaste y que identificas qué es lo primero que te detona un estrés, ¿no? Sara, ¿dónde te pueden localizar rápidamente? En mis redes sociales estoy como Sara Díaz Nutrición y mi teléfono es el 3315-344915. Bueno, pues entonces cualquier tema, sobre todo con enfoque intuitivo y consciente. Nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan un excelente inicio de semana y por supuesto más adelante cuando coman muy buen provecho.